Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Que tu gato acerque su cara a la tuya es muy probable que de entrada te parezca un gesto o una manifestación de su cariño hacia ti. Y en cierta manera no estás equivocado o equivocada. Es cierto, es una de las formas que tiene el gato de manifestarnos su cariño y afecto. Pero ni mucho menos va a ser en la mayoría de ocasiones. Este gesto de acercar su cara a la vuestra tiene otras muchas repercusiones, otros muchos significados que vamos a intentar analizar en este vídeo. Como comentaba en la introducción, oye, que se me acerca mucho el gato a la cara y se me acerca, casi me toca como si me estuviese casi dando un beso. Esto, lógicamente, a la gran mayoría de propietarios y propietarias de gatos es un gesto, y yo me incluyo, que nos agrada, porque, oye, en la mayoría de ocasiones es cierto que es una forma que tiene el gato de acercarse un poco más a nosotros. Pero ni mucho menos, también como os decía al principio, esto es un gesto de cariño, de amor hacia nosotros. No tiene nada que ver. En la gran mayoría de casos, cuando el gato hace este gesto, y ya sé que muchos no vais a estar de acuerdo, pero creedme que tengo la razón, cuando hacen este gesto, lo que están manifestando, lo que están haciendo es impregnarte con un olor característico que tienen en glándulas alrededor de su hocico y alrededor de la base de su cuello. Aquí tienen unas glándulas que tú no las vas a ver, que no vas a oler lo que el gato desprende por ellas, pero que todos los gatos reconocen. De manera que cuando hace este gesto de acercarse, de tocarte con el hocico, de frotarse un poquito con la cara e incluso darte pequeños cabezazos, lo que está haciendo en muchísimas ocasiones va a ser marcarte, es decir, como si te pusiera un post-it, una etiqueta diciendo Paquito o Mari Carmen son de mi propiedad, y ya está. Y esto lo dejan así marcado para que si aparece otro gato de la contornada sepa que tú eres propiedad suya. Esto es el carácter del gato, nos guste más o nos guste menos. Esto, aparte de un gesto de marcado, puede tener también otros significados. Y muchos significados tienen que ver con la forma que tienen los gatos de relacionarse. Los gatos utilizan también mucho su hocico y los bigotes que tienen alrededor del mismo para un poco como un radar, como un sonar, como una forma de palpar en la oscuridad. De manera que muchas veces a lo mejor estás durmiendo y el gato se acerca, te quiere tocar con el hocico, básicamente para saber que estás ahí, aunque te huele y te oye, etcétera, etcétera, para cerciorarse más. Es una manera de palparte. Vigila que en algunas ocasiones, sobre todo en gatos muy mayores, si este gesto lo hacen mucho, puede también querernos indicar que puedan tener algún problema de visión. Y por último, y esto, entender que como profesional de la salud os lo tengo que decir, no es óptimo que el gato tenga un contacto tan directo entre sus mucosas nasales y las nuestras. Básicamente no porque hayan especialmente enfermedades de transmisión respiratoria del gato a los humanos. No hay enfermedades víricas, no os preocupéis. Un gato puede tener muchas enfermedades que no van a tener una repercusión en los humanos. Pero no cabe duda de que hay muchas bacterias que sí pueden estar en el gato y pasarse vía secreción nasal al humano, vía secreción salival. Y aparte de todo eso, no sabéis exactamente en el último sitio donde ha estado vuestro gato. Y esto es así. El gato utiliza, ya os he dicho, el hocico y los bigotes para acercarse no solamente a vosotros, sino a cientos de sitios. Y no es del todo lo más adecuado ni lo más higiénico, entre comillas, que luego lo haga también hacia vosotros. Es decir, después de a lo mejor, yo qué sé, haber mordido un ratón o haber acorralado una cucaracha, que vaya y te dé un beso o se te acerque a darte con el hocico. Esto, ¿de acuerdo? Pues salvo esta última advertencia, por lo demás ya conocéis un poco el significado de este gesto, ¿de acuerdo? Pues nada más, y antes de despedirme, os dejo aquí unos vídeos del nuevo canal que seguro que os gustará también. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.